Bienvenidos a Consentido nuevamente, estamos en nuestra casa Blue Tree disfrutando ya del segundo cafecito de la mañana, pasando un buen rato bien acompañados. Hoy estamos con el director, escritor, columnista, actor, polifacético, multifacético, Guillermo Monsanto. ¿Cómo estás? Contento de estar contigo, de verte después de algún tiempo, solo en la tele te miro o te oigo en la radio. Así es que feliz de estar aquí, muy agradecido. Gracias por aceptar la invitación, porque además supimos que ayer justo estuviste en estreno de obra, has estado muy ocupado y levantarse un poco temprano, porque grabamos a las 7:30 de la mañana. No, eso mentira. Pues hacernos el tiempo es de verdad para nosotros un honor que lo hayas hecho. Pues es un gusto, quería estar, así es que cómo no hacerte el tiempo a ti. Bienvenido, Guillermo. Empezamos, como me dices que ya has visto Consentido, sabrás que empezamos hablando de la infancia. Hemos leído, hemos escuchado en otras entrevistas tuyas que desde niño tu familia era una familia muy culta, muy cultural, muy musical, de mucha literatura, de mucha lectura, pero platícanos de tu infancia, cómo eras tú y cómo fue tu entorno en el que creciste. El otro día alguien en el Facebook, por darme a un pencazo, me dijo, es que vos como sos hijo de papi y mami, y me ha estado dando vueltas eso en la cabeza durante semanas, y me puse a pensar que sí, que en realidad tuve mucha suerte porque tuve un papá y una mamá muy amorosos, y encima tenía una abuela y un abuelo muy amorosos en casa. Y ellos hicieron que mi infancia fuera feliz, porque era una infancia en la que muchas cosas eran perfectas, pero en la que había orden, en la que me enseñaron a comportarme, en la que me enseñaron a leer, en la que me enseñaron a ser felices. O sea, era un espacio, un universo en sí mismo. Mi casa tenía 14 habitaciones, y entonces eso era una casa. Era un castillo para un niño. Bueno, para mí seguiría siendo un castillo. Es un castillo. Y ahora, ¿quién vive en una casa de 14 habitaciones que no sea un hotel, verdad? Pero todos teníamos nuestro propio cuarto y teníamos un escritorio. O sea, teníamos que salir de nuestro cuarto y para hacer deberes yo me iba a mi escritorio con mi biblioteca. Y estamos hablando que yo empecé a hacer biblioteca cuando tenía 6, 7 años. Tengo mis libros todavía. Gracias. Gracias. ¿Y qué libros tenías en ese entonces? ¿Los que te iba dando tu abuela? Me fueron dando libros, cosas Julio Verne, versiones para niños. Yo estudié en un colegio que se llamó Julia Camacho Lavé, y la señorita Julia y la señorita Anita eran mujeres muy estrictas, pero que tenían un método que te enseñaba a leer. Y los libros que nos daban ellas como estímulo, más los libros que había en mi casa que empezabas a leer, ¿verdad? Te digo, Julio Verne, Javier de Montepán, Alejandro Dumas, padre, hijo, te iban abriendo un universo. Por supuesto. Era una llave. Y dentro de la casa, pues mi hermana y yo, más adelante mi hermanito, que le llevo 12 años, pero mi hermana y yo teníamos un universo espectacular. Podríamos decir que, bueno, por tu personalidad y el alimento que recibiste, la nutrición que recibiste, pues es muy fácil entender por qué te dedicas a lo que te dedicas, que haces muchas cosas al mismo tiempo, pero también creo que si de pronto hubieras decidido estudiar ingeniería o hubieras decidido estudiar odontología, una cosa completamente diferente, de todas formas serías una persona con una mente muy abierta, con un corazón muy abierto y con mucha cultura. No te quedabas nada más con un muñequito, sino había mucha imaginación, se inculcó la imaginación en vos. ¿En qué momento entonces decidiste, te recordás, yo me voy a dedicar a las artes escénicas? Bueno, las artes escénicas llegó por un proceso de muchas cosas. Me acuerdo, no sé por qué razón, oí a alguien tocar un piano y dije a los 7 años, quiero un piano. En mi casa no crean que tenían todos los recursos que todo el mundo piensa. Una casa, mi abuela era maestra, mi mamá era maestro, mi papá estaba estudiando su licenciatura en administración y trabajaba en distintos espacios, y mi abuelito vendía seguros. Pero era esa magia, ¿verdad? Hicieron el esfuerzo, me compraron el piano con todo y la maestra.
esta mano es una mula. Nunca aprendí muy bien cómo la mano izquierda. Que además hay que leer clave de sol y clave de fa. Medio aprendí a leer y medio tocó algo. Como a los 13 años me entró la obsesión por la Donna Summer. Y entonces trataba de dibujarla y no podía. Entonces les dije, quiero clases de pintura. Y todo fue para pintar a Donna Summer. Entonces me metieron a la Tercero Duarte con Gisela de Samayoa. Y ahí empezó eso de la pintura. De la pintura. Un poco más adelante iba yo caminando por el centro y vi que había un casting para Romeo y Julieta en el Gadem. Ahora hay un parqueo en el Gadem, esquina opuesta de Correos. Y entré y leí. Y como leía bien, me dieron un papel. Cuando llegué a la casa, claro, yo tenía 16 años. Mi mamá entró en pánico. Estás hablando que en 1978, ¿verdad? Entró en pánico. No te quiero ver con el pelo largo, no te quiero ver en chanclas, no te quiero de hippie, que no sé qué. No. Porque además hay que recordar que era la época también. Yo creo que tu mamá, más que el pelo largo en sí, o más que dejarte ser, si te había dejado ser desde bebé, era una época muy conflictiva, donde el poeta, además, donde el filósofo, donde el revolucionario... Era adolescente, ¿verdad? Y todos los míos. Terminé con chanclas, con el pelo largo y lo que fuera. Yo creo que todavía anda hoy, siempre... No, hoy porque venía aquí me puse zapatos. Ay, qué lindo. Pero generalmente ando en chanclas. Odio ponerme zapatos. Ahí se asustaron un poquito. Le tenía un poco de miedo al teatro. Hay que acordarse que estaban persiguiendo actores, estaban saliendo... Claro. Y me dijeron que hasta que no fuera mayor de edad no podía hacer eso, así es que ahí no salí. Pero mi tía Alma en 1982 fundó Kodali. Y entonces montó una obra, a petición mía, una obra para adultos, Hello Dolly, y me llamó. Y desde 1982 hasta la fecha estoy subido en el escenario. No ha habido un solo año que no he actuado por lo menos una sola obra. ¿Y cuál era tu necesidad, digamos, o tu gusto por una obra para adultos? ¿Por qué lo pediste así tan específicamente? Porque ella estaba dándole clases a niños. Y entonces ni modo que iba a salir haciendo algo. Ahí sí todavía me sentía ridículo. No tenía ese... Los actores somos horteras. Y eso significa no le tenemos miedo al ridículo. Y en ese entonces, pues el fisiquín y todas esas cosas te daban como que, ¿verdad? Ya tenía 19, pero digamos que la universidad estaba teniendo mucho éxito. No solo con los estudios, sino con todo lo que pasaba allá adentro. Entonces ella puso Hello Dolly. Y a partir de eso descubrí que mi expresión estaba dentro del escenario. Que has dicho también que haces muchas cosas por estar sobre las tablas, que no haces por nada más. Ya vamos a preguntarle exactamente a qué cosa se refiere y cómo el perder el miedo al ridículo, yo creo que no solo es una cosa que le ayuda a los actores, sino todas las personas grandiosas que se desenvuelven bien en lo que hacen, es porque le pierden el miedo al ridículo, al fracaso, al qué dirán. Vamos a seguir platicando con Guillermo Monsanto, nuestro consentido de hoy. Hoy en Consentido estamos platicando con Guillermo Monsanto. Ya nos cuenta que tuvo una infancia muy afortunada y hay cosas bellas en la vida, hay muchísimas cosas bellas, creo yo, pero una de esas es llegar a la vida adulta y darse cuenta de lo mucho que se nutrió uno en la infancia y de cómo eso tiene impacto para siempre en la vida de uno. Esa es la razón, ¿sabes?, por la que empezamos siempre por la niñez de nuestros invitados. Y te voy a decir una cosa. Sí he tenido mucha suerte porque siempre he sido muy amado. La gente que me quiere, de verdad me quiere. La que me odia, de verdad me odia. Pero es una forma de querer también. y claro que tampoco tenés mucho que ver ahí. El que te quiera detestar, pues que te deteste y que pare de sufrir. Le dijiste alguna vez a alguien que algunos enemigos que has obtenido a través de tu columna. Pero bueno, nos quedamos en el segmento anterior. Vamos a pasar rápido hasta cómo llegaste hasta acá. Empezaste con la pintura, que además ha sido algo importante en tu vida porque también has tenido exposiciones. O sea, también sos un artista plástico. Tu mamá te dijo, cuidado con el conflicto, estamos en una época de conflicto muy, muy difícil, no quiero que te vean como que fueras un enemigo, ten cuidado, tenía miedo. De todas formas, unos cuantos años después, 2, 3 años después, ya estabas en el teatro. Hubo todavía, cuando estabas en el 82, estábamos todavía en esas, ¿no? ¿Algún miedo de parte tuya, de parte de tu familia? ¿Hubo alguna vez alguna amenaza? No,
te soy honesto, no. De hecho, el teatro que nosotros hacíamos era un teatro apolítico y no porque hubiera una intención de no hacerlo. Alma, empecé haciendo musicales, ¿verdad? Hello Dolly, después La Viuda Alegre, después ensayé Evita, pero ya no actué en ella, tampoco actué en Cats, porque me fueron jalando Dick Smith, me fue jalando otra gente, pero el teatro que yo estaba haciendo, primero era muy joven, luego yo no estoy tan seguro que, salvo las personas que estaban en el meollo del conflicto, actores relacionados a la USAC, actores relacionados a formas de pensamiento político, que sufrieron mucho, muchos se fueron al exilio, los que no fueron asesinados en su momento, hayan pasado un mal momento. Nosotros empezábamos con nuestros sueños, con nuestros ideales, con nuestras metas, y dentro de nuestra composición cultural no estaba lo político, ¿verdad? Vas tomando con el tiempo conciencia. Yo ahora, a la distancia, cuando veo qué estaba pasando en ese momento, me horrorizo y digo, es que qué horror, o sea, no puede ser. Si pasara algo, pues siguen sucediendo cosas. Claro. En papel, aparentemente vivimos en un planeta que saber en cabeza de quién está, pero ¿nunca has pensado ahora tomar alguna postura política sobre el escenario? Mira, yo creo en la verdad, creo en la justicia y creo en el amor. Es una máxima de 1900, del modernismo, en la belleza. Yo creo en eso. Yo he hecho obras duras. Tal vez la más dura fue el Huésped, que trata, basada en la obra de Benedetti, en la cual un estudiante universitario es torturado hasta la muerte por el capitán, ¿verdad? De Pedro y el Capitán. Lo que pasa es que la obra de Benedetti... Que es un libro, se lee rapidísimo, pero... La obra de Benedetti a mí me parecía todavía demasiado rosa para todo lo que nosotros investigamos. Hubo que modificarla. Y el teatro se llenaba, pero la gente salía conmocionada del lugar, conmocionada. Y yo no creo en que nadie, ni bajo ningún dios, ni bajo ningún lema político, ni nada, deba matar a alguien o ajusticiar a alguien porque no piensa igual. Por supuesto, mi pensamiento a través del teatro ha sido llegar a distintos públicos y ayudar, porque lo que nosotros hacemos muchas veces trata de tener un impacto social. Si no es a niños con cáncer, pues será a gente con SIDA; si no es gente con SIDA, será a ancianos desprotegidos. Eso es tal vez lo más fuerte. Creo que el arte no es panfleto. Okay. Eso nunca lo he pensado. Y lo que yo creo que hago, lo que yo pienso que hago es arte. Y entonces el compromiso de mi teatro es hacer un buen teatro, y si es posible dejar un mensaje, que quede el mensaje. Y el mensaje será de paz, será de amor, será de meditar respecto a los problemas del país, pasársela bien sin llegar a una prostitución. Y no estoy hablando mal de los cafés teatro, pero no llegar a esa misión de solo entretener, ver arte, poder discutir algo después de esto. Que has dicho que además el arte te vuelve inmortal, el arte en sí misma es inmortal. Con lo que mencionaste de algunas puestas en escena en Guatemala, ¿qué tan inmortales o qué tan mortales nos estamos volviendo con el arte en Guatemala? Mira, el yo arte pienso escénico. Que el teatro serio, el que hacen los grandes directores, no voy a mencionar nombres, pero el que hacen los grandes directores, está pasando por una crisis enorme respecto a la comunicación. El vocabulario universitario es muy limitado, muy limitado. Y entonces resulta que ponen un William Shakespeare, no importa que el montaje sea muy contemporáneo, ponen un Molière, pones algo de Casona o pones algo de Federico García Lorca, pero no les dice nada porque no entienden qué
está pasando. Tú te das cuenta que nuestras grandes autoridades desconocen cosas básicas como los colores primarios. Pero es que da pena que sea risible ya. Ese es el reflejo de lo que el país es, ¿verdad? Y entonces el teatro maneja ironías, maneja metáforas, y si la gente no es capaz de manejar una metáfora porque ya no sueña, estás arando en la arena con viento. Y que además, decime si me equivoco, pero los artistas al final son parte de la sociedad y son parte del país y son parte de la cultura. Entonces tampoco, lo que decías, no puedes esperar que sobre el escenario haya alguien que tenga con qué arar si igual es parte de la arena, ¿no? Además, el artista es un sujeto raro, en cierta forma, porque puede ser que no lea novelas y esas cosas, pero un libreto es un libro. Claro. Y si ha hecho 20 obras, ha leído 20 libros y se los ha aprendido y los ha oído 20, 30 veces lo que dure la temporada. El problema es que a quien se proyecta lo que estás haciendo, muchas veces te dicen, yo en mi vida, yo nunca he leído un libro. Así, te lo dicen orgulloso, ¿verdad? Mientras las dos orejotas empiezan a salirle y se le empieza a estirar la trompa de burros. Respiremos. O sea, nosotros mismos somos quienes nos anulamos de alguna manera. Estamos esperando que alguien nos diga qué ser, en lugar de ser a través de nosotros mismos. Y luego te das cuenta de otra cosa. Nuestras leyes culturales, espectáculos públicos, es la oficina de obstáculos públicos. Tenés que dar 100,000 vueltas para poner una obra de teatro. Es tal la cantidad de trámites que yo estoy pensando no volver a dirigir, solo actuar y que otro haga las cosas. Es así de complicado. Harto de ir de un lugar a otro a buscar médicos, porque encima tú entras a un restaurante y ahí no hay un médico. No, pues. Pero si vas al teatro tiene que haber un médico, o tiene que haber un paramédico, o tiene que haber algo. Vas al cine, nunca ves un médico. Vas a una biblioteca, ¿dónde está el médico? Es mucho más corto el camino para hacer una trampa y para pagar una mordida que para hacer algo artístico, algo que promueva la cultura. Realmente hay mucho que platicar. Imagínense la experiencia de Guillermo Monsanto, cuántos años sobre el escenario, atrás del escenario, sobre el papel, escribiendo obras y también escribiendo tu columna semanal que ya tiene desde 1996 de publicarse todas las semanas. No se muevan que ya regresamos con nuestro consentido de hoy. Hoy en Consentido estamos platicando con Guillermo Monsanto. Me gusta porque empieza la plática, pues que sí, que cuando era niño, y después se va poniendo así, va saliendo la euforia. Pero esa euforia, esa postura tan contestataria. Sí, gracias por darme la palabra. Tiene mucho que ver también con el hecho de que seas artista. Claro, porque vemos también de alguna forma el mundo de otra manera. Conmigo está trabajando actualmente un gestor que se llama Luis López Bautista. Y él es el que hace los trámites y el que va pero el problema es que yo como artista me siento vulnerado. Yo tengo una carrera teatral de 34 años y la de pintura es un poquito más larga. ¿Y por qué haces la comida? Porque Guatemala es un país de utopías, ¿verdad? Pero tengo la carrera de 34 años. Pues si te has dedicado 34 y entonces, años a esto. Yo quisiera pensar que he trabajado toda mi vida para llegar a donde he llegado. Con reconocimiento, con esto, con respeto, con todo. Pero yo cada vez que el ministerio está involucrado, no me siento respetado, me siento irrespetado, me siento vulnerable, me siento frágil, siento como que si yo estuviera haciendo un crimen por poner a Shakespeare, ¿por qué? Porque todo gira alrededor de cosas que dices que usted no puede poner. Ahora resulta que hay que pagar derechos por usar obras que son del dominio universal, un griego, un inglés, un español. ¿Y a quién le tenés que pagar esos derechos? A una oficina aquí en Guatemala que hace llegar al dueño de los derechos el dinero. Que vayan a buscar a Platón a ver en dónde lo encuentran. Así es, pero todo el mundo
todos los artistas estamos ahorita con los pelos parados y estamos diciendo, ¿por qué? ¿A quién? ¿Quién se queda con ese dinero? Además que siempre poner en escena obras que puedan herir susceptibilidad. Es que los guatemaltecos somos súper sensibles y yo te voy a decir, yo amo Guatemala, sí, lo que sea, pero de verdad algo que me... amo mi país. Claro, pero algo que me molesta mucho es la doble moral. Sí. Y no vaya a ver yo unas nalgas en el escenario porque, oh, escándalo. ¿Cómo lidias con la doble moral teniendo 32 años de carrera? No todo es comedia, no todo es drama. O sea, has tenido también obras bastante Mira, picudas. yo he tenido de todo en el escenario. Había una obra, por ejemplo, que trataba sobre la esquizofrenia y la bipolaridad. Y el personaje tenía 6 o 7 personalidades múltiples. Y una de ellas, que era su lado más oscuro, la representé en una pantalla arriba con un chavo en un leotardo con las uñas largas que se pasaba todo el tiempo rasgando la tela. Pero lo que se miraba era su silueta. Y había gente que decía, es que es el diablo. Trajo al diablo al escenario y se indignaban y esto y la... Entonces no podían ver el contenido porque se quedaban en la forma, perdidos en la forma. Sí, que además tenés tanto morbo en la cabeza que sos vos el que encuentra lo obsceno en algo que es de la naturaleza, porque los senos, el cuerpo desnudo, eso es parte de la naturaleza. Hay gente que cree que los niños nacen con pañal. Claro, y con zapatitos puestos. Así es. Hablaste del ático, es una de las facetas también muy importantes en tu carrera. Es que podríamos tener diferentes consentidos. Hoy hablar solo de tu parte como actor y director de teatro, otro día solo hablar como escritor, otro día solo hablar como gestor de la cultura. Decís que crees en el arte. ¿Esa fue la semilla que te hizo hace 26 años decir, pongamos una galería de arte? ¿Cómo nació? Porque no es así nomás. Mira, mi primera década productiva, un poquito más de una década, digamos que de los 18 a los 29 años, trabajé en el mundo de las finanzas, en casa de valores, bolsa de valores, era acciones, cosas así, y yo tenía un éxito en ese ámbito espectacular, y tenía un futuro enorme, pero no era feliz. ¿Cómo te diste cuenta que no eras feliz? Odiaba llegar de traje. Entonces puse el ático con mi socio y yo trabajábamos juntos en esa oficina y vimos que podría haber una posibilidad. De hecho, el ático se llama el ático porque iba a ser un anticuario con galería de arte. Pero en el camino decidimos que las antigüedades nos las podíamos repartir él y yo, y entonces solo se quedó siendo una galería. Y a partir de ese momento yo fui soltando todo ese mundo, el mundo real. Sí reconozco, y hay gente que a veces me lo dice y me lo dice con cierto resentimiento, yo vivo en un mundo paralelo. Pero de todas formas, has trabajado por el mundo donde vivís y quien quiera meterse en ese paralelismo lo puede hacer, claro, tiene la libertad. Yo estoy 100% segura que yo te agarro la mano y me invitas a ese mundo. ¿Sí? ¿Cómo se obtiene? Porque lo has dicho que agradeces a diferentes fundaciones, diferentes organizaciones que han mantenido también el ático. El ático es un referente cuando hablamos de galerías de arte y de lugares de arte en Guatemala, pero no es como que yo vaya ahorita a la fundación tal y cual. Mire, es que fíjese que tengo una galería de arte, ¿será que me apoya? ¿Cómo se obtiene ese pienso que reconocimiento? Probablemente sí, en este medio hay una solidaridad bastante grande, tal vez por lo difícil que es. Si Guatemala tiene 20 millones de habitantes, y de esos 20 millones de habitantes hay un 1% que es el que gira al sector cultura, te das cuenta que todos trabajamos con las mismas gentes, entre las mismas gentes y todo. La gente que nos ha ayudado a nosotros o que nosotros hemos ayudado también es gente que ha crecido con nosotros. Hay algunas fundaciones, yo le tengo mucho cariño a Rosas Botrán y a la Fundación GT Continental, a Casa Santo Domingo. Que tiene un teatro con tu nombre. Tiene un teatro con mi nombre, porque me han dado cancha para hacer cosas. Mucha cancha. El Banco de Guatemala, que de las entidades gubernamentales es la excepción de la regla.
tienen una pinacoteca que cuidan, proyectan, registran, protegen, todo el mundo sabe, ¿verdad? ¿Y qué le dirías entonces al que tiene ahorita 19 años, que no va a esperar 11 años como tú para dejar de hacer lo que sus papás le dijeron que tenía que hacer o lo que en algún momento él mismo pensó que iba a hacer, que quiere también tener una galería, que quiere tener una columna semanal en el periódico? Que los sueños los hace posibles uno, que el destino lo hace uno. ¿Y cuál sería tu sueño como artista? ¿Como escritor, como actor, como gestor cultural? A estas alturas de mi vida, yo diría que trabajar un poco más en esto. Y un día agarrar la llave del teatro, cerrarlo, agarrar la llave de la galería, cerrarla, agarrar la llave del carro, cerrarlo, dedicarme a leer, a vivir en la antigua, ¿Ah, sí? ver los 3 volcanes que se ven desde mi casa, cuidar animales, salir a caminar, tomar café con la gente pero eso sí, tengo que haber terminado de cumplir mis misiones, porque las tengo, ¿verdad? Cuando digas, ya no quiero enseñar, ya no quiero estar sobre las tablas. Así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, en realidad hace un montón, pero voy a terminar, siempre terminamos con algunas palabras. Te digo una palabra y me contestas con una frase o con una palabra si quieres. Libertad. La que tenemos de hacer cosas en la vida, la que nos da nuestra fuerza para cumplir nuestras metas. Crítica. La que nos ayuda a formarnos, a ver desde otros matices lo que hacemos. Arañas. Las detesto, animales infelices, ratas de 8 patas. Son lindos. Pobrecitas, pero como me picó una, que por ahí todavía se ve la cicatriz y casi pierdo el brazo, araña vista, araña muerta, diga lo que diga quien lo diga. Bueno, no te vamos a acercar nunca a una araña. Gracias. Gracias por el tiempo, gracias por compartir con nosotros tu postura, porque más allá de conocer un poco tu biografía, digamos que la encontramos en internet, conocemos cuál es tu postura y cómo esa pasión es la que vemos sobre el escenario. Guillermo Monsanto es un hombre que se mantiene ocupado, no hay un día que se quede así, siempre estás haciendo algo. Búsquenlo, ahorita mismo está con obras montadas, está sobre el escenario, vayan a verlo, apoyen el arte y sigan con 1850 Televisión. Comenten el programa usando el hashtag Consentido1850. Soy Beatriz del Cid.